Solo no, continuamos en Efesios 3:13, que dice: Por eso les ruego que no se desanimen a causa de mis pruebas en este lugar. Mi sufrimiento es por ustedes, así que deberían sentirse honrados. Cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración que, de sus gloriosos e inagotables recursos, los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Eh, Pablo habla como de dos momentos. Uno, el primero, les, les dice: por eso les ruego que no se desanimen a causa de mis pruebas en este lugar. Mi sufrimiento es por ustedes. ¿Por qué está diciendo que no nos desanimemos o que no se desanimen a los efesios? Porque Pablo en este momento, cuando escribió la carta, está preso. Y está preso porque está compartiendo el evangelio. Y algunos religiosos pues no están de acuerdo. Creen que está enseñando falsamente, que va en contra de Dios y algunos estudiosos de la Biblia. Y lo encarcelan. No están de acuerdo que Cristo sea Dios. Y eso te puede desanimar. Porque, por supuesto que puedes desanimar. Imagínate, Pablo les dice que Dios es poderoso, que Dios se hizo hombre, que Dios pagó su maldad en esa cruz, que Cristo tiene poder, que Cristo creó la tierra, que Cristo ideó el plan. Le está hablando del plan de Dios y que está llevando a cabo su plan y que Cristo tiene control de todo. Entonces, pues la gente, imagínate, piensa y dice: no, pues es un Dios poderoso. Por supuesto que voy a creer en Él, voy a confiar en Él, voy a descansar en Cristo. Y de repente te das cuenta que aquel que ha estado predicando de Él, lo agarran y lo meten a la cárcel. Y estuvo algunos años en la cárcel cuando escribió esta carta. Y entonces puedes decir: pues no, pues igual y estaba bonita la historia de Pablo, pero igual y Jesús no es Dios. Y los religiosos tienen razón. O sea, solo Dios puede perdonar pecados. Y Cristo no era Dios, era un profeta, nada más. Pero no era Dios. Él no podía perdonar pecados. Él no es poderoso. Tan no es poderoso que no puede librar a Pablo de la cárcel. Y eso puede desanimar. Y por eso les dice Pablo: espérense. Dios está llevando un plan. El que esté en la cárcel es para el bien de ustedes. Por eso les ruego que no se desanimen a causa de mis pruebas. Es una prueba que estoy pasando en este lugar, o sea, en la cárcel. Mi sufrimiento es por ustedes. Así que deberían sentirse honrados. Pablo está diciendo: yo estoy confiando en Dios y yo sé que Dios esto lo está utilizando para bien y va a traer fruto. Y esto que me está pasando va a ser para el bien de ustedes. No se desanimen. Y por supuesto que esto fue para bendición para Efesios y para nosotros. Porque este tiempo que Pablo estuvo en la cárcel, pues no podía ir a visitar a los Efesios. ¿Qué hizo? Buscó fortalecerse en Cristo. Confiar. También para Pablo habrá sido difícil. Oye, Dios, tú eres el Todopoderoso, estoy en la cárcel. ¿Qué está pasando? Pero Pablo
Esto hizo que fuera como un árbol plantado al lado de un río, donde sus raíces se pusieron profundas y profundizó. Y entonces vino la bronca y no lo movió, al contrario, se fortaleció y se fue más para Cristo. Y su vida la puso en Cristo Cristo lo fortaleció, Cristo lo animó, Cristo le dio ánimo y le dicen, y entonces con ese ánimo anima a los demás. Pablo no la está pasando fácil, pero estaba bien cimentado. No era un creyente nuevo. Estaba cimentado en Cristo, que era la roca, y Cristo lo sostuvo en esos momentos de problemas. Entonces dicen, vean cómo Cristo me está sosteniendo en estos momentos de problemas. Si a mí me está sosteniendo, a ustedes los puede sostener. Si yo estoy confiando en Cristo, que estoy en esos momentos de problemas, ustedes con más razón también pueden confiar en Cristo. Entonces esto les sirve. Y Pablo confió en Cristo, descansó en Cristo y escribió una carta bellísima, que es Efesios. Y nos está pegando. Dios nos está hablando a través de esto. Esto fue hace 2000 años, alrededor de 2000 años. Entonces imagínate, 2000 años después está impactando el que Pablo haya confiado en Cristo a pesar de los problemas. Entonces ahora sí, leamos como dice. Por eso les ruego que no se desanimen a causa de mis pruebas. Está diciendo Pablo, en este lugar, en la cárcel. Mi sufrimiento es por ustedes, así que deberían sentirse honrados de lo que está pasando. Cuando pienso en todo esto, pienso en el plan de Dios, pienso cómo Dios está moviendo las piezas, pienso cómo Dios tiene el control, pienso cómo Dios me está cimentando, pienso cómo Dios va a usar esto para bien, pienso cómo Dios planeó todo, cómo Dios se hizo hombre, cómo Dios murió en esa cruz, cómo resucitó, cómo pagó mi maldad, dice Pablo, y la maldad de ustedes, cómo Dios tiene el control, cómo Dios esto lo hizo antes de crear el mundo, tiene el plan completo, cómo Dios los quiere utilizar, cómo Dios me quiere utilizar. Cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Dios, eres increíble. ¿Cómo me estás sosteniendo en los problemas? ¿Cómo estoy firme en ti? ¿Cómo tú planeaste y has planeado todo? ¿Cómo tú te despojaste de tu divinidad? Y yo me imagino a Pablo diciendo, Dios, si tú, siendo Dios, te despojaste de tu divinidad, te hiciste indefenso, te hiciste hombre, te hiciste como nosotros. Fuiste a esa cruz y pagaste mi maldad. Me diste una oportunidad. Pablo, recordemos que apedraba y aprobó la muerte de gente que creía en Cristo. O sea, lo que están haciendo estos señores que los meten en la cárcel, Pablo lo hacía antes. Pablo metió gente a la cárcel por creer en Cristo. Entonces dice, Dios, yo merecía que tú me apedrearas y ahora estoy en la cárcel padeciendo por creer, por compartir. Pero ellos, los que me metieron en la cárcel, estaban cegados como yo estoy cegado. Y seguramente Pablo está orando por ellos. O sea, ellos piensan que están haciendo bien en su religión, que están haciendo, pero están más perdidos. Abre los ojos, ábreles el entendimiento, perdónalos. Seguramente esa es la oración de Pablo. Yo estaba. Tú me estás dando una oportunidad, me has usado, han creído gente, han creído los efesios, han creído los gálatas, han creído los filipenses, han creído un mundo de gente. Y entonces Pablo dice, cuando pienso toda mi vida, cuando pienso en el plan de Dios, cuando pienso porque estoy en la cárcel, cuando pienso en todo y pienso a verlo desde el punto de vista espiritual, digo, Dios, no puedo. Es increíble. Y entonces en vez de enfocarse Pablo en los problemas, está viviendo un problema, una situación, se enfoca en Cristo y dice, Dios, eres increíble. Cuando pienso en todo esto que está pasando, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre. Cuando pienso cómo estoy aquí y tú
esto lo utilizas para bien. Elevo una oración al Padre y recuerdo el Creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. El Padre es el que creó el cielo y la tierra. Entonces, Dios, tú creaste todo esto. Eres increíble. Y pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos de Dios los fortalezca con el poder en el ser interior por medio de su espíritu. Esto es bien importante, que tú y yo lo necesitamos. Está diciendo Pablo. Imagínate, Pablo dice, no se desanimen. Estoy en la cárcel, pero tiene un propósito. Es para bien. Cuando veo mi vida, Pablo, cuando veo la vida de Cristo, cuando entiendo su plan, digo, Dios, eres increíble. Aún en las broncas eres increíble. Aún en mi duda, en mi incertidumbre, eres increíble. Tú creaste todo lo que existe, el cielo y la tierra. Ahora, yo tengo broncas, tú eres el creador, tú eres increíble, pero ahora se enfoca en lo que está pasando Pablo, en la bronca, pues dice, no se desanimen. Después hace una retroactiva de la vida de Dios, dónde está Pablo, lo que está pasando, y dice, Dios, eres increíble. Tú eres el creador del cielo y la tierra. Y ahora pide por ellos y por nosotros. ¿Qué está pidiendo Pablo? Pide una oración que de sus gloriosos e inagotables recursos, tú, Dios, eres increíble, tú tienes muchísimos gloriosos, inagotables recursos. Pero son tuyos, Dios. Ahora, con esos gloriosos, inagotables recursos, tú se los puedes dar a ellos y también a nosotros. Y lo que pides, te pido que tú, con tus gloriosos e inagotables recursos, Dios, fortalécelos con poder en el ser interior por medio de tu espíritu. Tú y yo necesitamos ser fortalecidos por medio de su espíritu. ¿Qué pasa si no somos fortalecidos? Y me quiero ir a Lucas para entender por qué es bien importante esta oración de Pablo y por qué es trascendental esta oración para tu vida y para mi vida. Y debe ser nuestra oración. Tú y yo estamos escuchando la palabra, estamos buscando a Dios, estamos buscando que Dios nos creerle, que Dios venga a vivir a nuestra vida, que nos dé su espíritu. Pero eso puede caer. Dios hace una historia, o cuenta Cristo una historia cuando está vivo en esta tierra, antes de morir. Y lo que está contando es que está alguien que está sembrando y avienta el grano que va a sembrar, y entonces lo empieza a aventar. La semilla. Lo empieza a aventar. La semilla. Para que esa semilla produzca fruto. Pero de todo el grano que avienta, no va a producir. Cada grano no va a producir un fruto. Y eso, veámoslo rápido, porque eso es bien importante para entender por qué Pablo está orando eso. Va a aventar el sembrador para sembrar un fruto, la semilla. Y una parte de esa semilla va a caer en el camino. El camino que implica que sea tierra que pasa gente, o pasan personas, pasa y es tierra dura. Otra parte va a caer en tierra rocosa. Es tierra,
pero tiene rocas. Y otra parte va a caer en espinos. O sea, hay más plantas. ¿Qué está contando Jesús en esta historia? Que es una parábola. Que así es la palabra de Dios. O es la palabra de Dios. Dios la va. ¿Quién es el sembrador? Es Dios. La semilla, ¿quién es? Es la palabra. Dios va a hacer que tú y yo escuchemos la palabra. Ahorita la estamos escuchando. A lo largo de tu vida la vas a escuchar. Yo la voy a escuchar. Dios va a hacer que en algún momento estemos escuchando la palabra. Y va a caer la palabra. Dios va a imponer esa palabra en nuestro corazón. Pero en nuestro corazón puede ser como el camino, como tierra rocosa o como espinos. ¿Qué implica una, otra, otra? Veamos. Es Lucas 8:11. Cuenta antes, pero me voy a ir a lo esencial. En Lucas 8 lo puedes leer muy claro, pero me voy a ir a Lucas 8:11, que es como el resumen. Este es el significado de la parábola, lo que conté. La semilla es la palabra de Dios. Las semillas que cayeron, entonces está el sembrador, avienta la semilla, entonces avienta la palabra de Dios, Dios avienta la palabra de Dios para tu vida y para mi vida. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, tú y yo. Dios nos dijo algo, oímos el mensaje, entró en nuestro corazón, pero viene el diablo y se lo quita del corazón e impide que crean y sean salvos. Un riesgo es que escuchemos el mensaje. Y entonces va a venir el diablo. Y eso que escuchamos lo va a quitar de nuestra vida. Porque no quiere que creamos y que nos salvemos. Esa es una posibilidad. Las semillas sobre la tierra, esta fue una, viene la segunda posibilidad. Las semillas sobre la tierra rocosa, entonces viene el sembrador, avienta la palabra, cae en nuestro corazón. Pero nuestro corazón puede ser rocoso. Uno era como el camino, duro. Pues cae el camino, pero si es duro, queda encima del camino. O sea, cayó en el corazón, pero no penetró. Escuchamos la palabra, pero no penetró en nuestro corazón. No hubo ningún cambio. Entonces viene el diablo y la quita. La segunda es, puede ser nuestro corazón, pero es como rocoso. Hay cositas que están estorbando. Recibimos la palabra, la semilla sobre la tierra rocosa representa a los que oyen el mensaje y lo reciben con alegría. Lo escuchamos y decimos, hoy está bien padre. O sea, que Dios haya venido, se haya hecho hombre, haya pagado mi maldad, me perdone, me quiera dar una nueva vida, me quiera dar identidad, todo lo que puede caer en nuestro corazón de la palabra. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y lo reciben con alegría. Qué padre está eso. Pero como no tiene raíces profundas, porque hay cosas que están estorbando. Sí la recibimos y está padre y decimos, wow, qué increíble. Pero hay cosas que están estorbando. Y entonces si la recibimos, empieza a crecer. Tal vez empezamos a ir a la iglesia, tal vez empezamos a orar la palabra, tal vez empezamos a pasar tiempo con Dios, lo empezamos a buscar sinceramente, porque cayó la semilla, lo recibimos con alegría, disfrutamos a Dios, empieza a crecer. Pero hay cosas que están estorbando.
y esas cosas impiden que se penetre en nuestro corazón. Pero no tienen, oyen el mensaje y lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, creen por un tiempo y luego se apartan. Está bien feo este. Creen por un tiempo. ¿Cuánto pueden creer? Meses, años. Yo conozco a muchos aquí, muchos pastores, líderes, esposas de gente que ha venido a mi casa, que hemos compartido, hemos comido, gente que he visto que está alabando a Dios, que su vida está entregada, que adora, que sirve, que trabaja, que hace, y tú dices, son hombres de Dios. Enseñan a otros. Creyeron por un tiempo, pero luego se apartan. Había cosas que impedían que echara raíces profundas en su corazón. Sí creyeron, hicieron cosas, tal vez empezó a transformar su vida, esas raíces. Eso los llevó a ir a la iglesia, a orar, a leer, a buscar a Dios, a buscar compartirle, a buscar ser misioneros. Viajaron a otro país, enseñaban, iban a estudios, oraban. Lamentablemente conozco a varios. Y tú los ves y dices, son hombres de Dios. Enseñan la palabra. Son líderes, guían a la iglesia, guían al cuerpo. Pero se apartan. Jamás permitieron, había cosas y las dejaron ahí. Las dejaron ahí. No dijeron, Dios, sí está padre, sí te creo, sí te busco, sí te sigo, sí oro, sí creo, pero no permitieron. Tú y yo podemos estar ahí. Lamentablemente podemos estar ahí porque dicen que creen. Pero sigamos, porque podemos estar en cualquiera de estas. Ese es el problema. Estoy leyendo la segunda. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y la reciben con alegría. Pero como no tienen las raíces profundas, creen por un tiempo. Un tiempo puede ser años. Y luego se apartan cuando enfrentan la tentación. Hay una tercera posibilidad. Las semillas que cayeron entre los espinos. Entonces, la otra era un corazón duro, viene el diablo. Haciendo resumen de las tres, cae la palabra, su corazón duro, viene el diablo, sí cayó, viene el diablo y la quita. La segunda, cayó, empieza a hacer raíces en mi vida. Puedo creer un tiempo, puedo creer años, puedo creer meses, días, pero puedo estar años. Este es el problema. Pero hay cosas que no están permitiendo que profundicen, que estoy más preocupado por ciertas cosas. Y después se apartan. Y una tercera es, las semillas que cayeron entre espinos representan a los que oyen el mensaje. Pero el mensaje queda desplazado por los problemas. Una posibilidad es, ¿cuáles son esos espinos que puede haber en mi corazón? Que tú y yo tenemos problemas. Entonces, oigo el mensaje, creo, mi vida se ha transformado, están las raíces. Pero hay algo al lado de mi corazón, o en mi corazón. Y viene una bronca. Y entonces empiezo a confiar más en la bronca, me empiezo a preocupar más en la bronca. Y la bronca desplaza la palabra. La bronca desplaza el confiar en Dios.
el problema me angustia más y empiezo a dedicarle más tiempo al problema, empiezo más a enfocarme en ese problema más que en Dios. No profundizo. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que escucho la palabra, estoy atento, estoy transformado. Pero la riqueza, le empiezo a dedicar mi vida a las riquezas. Y entonces veo cómo las riquezas empiezan a absorber mi vida. Y empiezan a ser un tema muy importante en mi vida. El problema es que nos puede pasar a todos. Nadie está exento. Y otra posibilidad de este tercero es los placeres de esta vida. Me empieza a interesar más esta vida, lo que esta vida me puede dar, que lo que Cristo me puede dar. Y me empiezo a enfocar más en lo que esta vida me puede dar. ¿Qué provoca? O preocupaciones, o las riquezas, o lo que esta vida me puede dar, no Cristo. Así que nunca crecen hasta la madurez. Si esa semilla entró en mi corazón, empezó a generar raíces, empezó a haber cambios, empecé a ir a la iglesia, empecé a orar, empecé a ser transformado, empecé a hacer. Pero nunca profundizó tan fuerte las raíces. Nunca llegué a la madurez. Y entonces mi vida desplacé a Cristo por las preocupaciones. Las riquezas empezaron a tomar un mejor lugar. O lo que me puede ofrecer esta vida empezó a tomar un lugar más preponderante que Cristo. Y nunca maduré. Porque mi vida se enfocó. Mi vida cambió. Sí, Cristo, pero ayúdame para esto. Repitamos las tres. La primera posibilidad, escucho la palabra, tengo un corazón duro, viene el diablo y la quita. Esa es más sencilla porque nunca generó raíces. Esa es más sencilla y ahí puede ser que nunca creíste, nunca hiciste, o nunca creyó alguien, entonces esa es como más fácil. Pero la segunda y la tercera, tú y yo podemos estar ahí. Yo puedo estar ahí, tú puedes estar ahí. La segunda, entra la palabra, empieza a generar raíces, empieza a haber cambios en mi vida. Pero no profundiza. No dejé que profundizara, no dejé que el Cristo fuera el centro de mi vida, que Cristo fuera mi todo, que Cristo fuera todo. ¿Qué va a pasar? Me voy a apartar. Después de algunos años, algún tiempo, me voy a apartar. Nunca profundizo. O la tercera posibilidad. Viene la palabra, penetra en mi corazón, empieza a generar raíces, empieza a haber cambios, empiezo a creer, empiezo a alegrarme por la palabra. Pero van a venir broncas. Y me empiezo a enfocar en las broncas, me empiezo a enfocar en las situaciones. Y me distraen de Cristo. Y en vez de confiar en Cristo, me empiezo a enfocar en las preocupaciones. La otra, me empieza a traer mucho la riqueza. Me empieza a traer mucho lo que este mundo me puede ofrecer. Y mi vida se va para allá. Sí hubo raíces, pero no profundizó, no maduré. Cualquiera de estas no hay un fruto real. El problema de estas es que dice, creyeron. Y entonces ya tengo mucha razón. Y entonces yo cuando veo un misionero que conozco, que hace un viaje,
que digo, wow, están entregados a la misión, y de repente se apartan, es un shock. Pero ahora entiendo, claro. Puede haber un pastor que cree, enseña, sí ha creído, sí enseña su vida, sí hace cambios, sí es transformado, pero ahí fue permitiendo esto. Que no profundizar. Ahora, si regresamos a Efesios, tiene mucha razón. ¿Qué pasó con la vida de Pablo? Pablo no creía que Cristo era Dios. Enseñaba la Biblia, era un estudioso de la Biblia, enseñaba a los demás, era un religioso, su vida la aplicó para la religión, pero no era salvo. No era salvo. No cualquiera que es religioso, así sea un líder, es necesariamente salvo. Pero en algún momento Cristo se lo topó. Él confió, le creyó. Y otra vez empezó a leer las Escrituras y le empezó a dar un nuevo sentido. Cristo lo empieza a usar, empieza a predicar, empieza a ir a Éfeso, Filipos, Gálatas, Tesalonicenses, empieza a ir a todas esas regiones, Turquía, Roma, Grecia, empieza a viajar, empieza a predicar. Estuvo varios años en el ministerio. Y entonces Pablo, ¿qué fue haciendo en ese tiempo? Él enseñaba, pero al contrario del principio, cuando enseñaba, ya fue una transformación real. Él empezó a hacer raíces y la palabra fue penetrando su corazón. Fue penetrando. Y dándose cuenta que necesitaba más a Cristo que antes. Más, una dependencia mayor de Cristo. Y podría decir, no, yo ya lo conozco, pero lo necesito menos. No, en la medida que lo iba conociendo, se dio cuenta que lo necesitaba más. Y entonces empieza a ver Pablo su vida, y ahora sí tiene mucho sentido lo que vamos a ver. Pablo lo apresan, lo meten a la cárcel y está varios años en la cárcel. Y en vez de desanimarse, Cristo ya estaba muy profundo en su corazón. Seguramente no es de que tú, ¡ay, alegría, guau, todo maravilloso! Seguramente fue difícil para Pablo de repente estar en la cárcel. ¿Qué pasó? Pero estaba profundo. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Fortaléceme, ayúdame, estoy desconfiando, estoy confiando, y ¡bum! Y más profundo. Y Dios lo agarró, lo metió más. Y Dios lo fortaleció, lo animó. No quiere decir que todo fue perfecto. No, tuvo problemas. Lo apedrearon, pero sí, sus raíces iban siendo más profundas. Y él fue madurando, que para allá debemos de ir. Entonces ahora sí, Efesios 3:13. Por eso les ruego que no se desanimen. No se animen, van a venir problemas, van a venir las riquezas, van a venir ver cómo otros se apartan, ver gente que les enseña y de repente se apartan. Los van a traer las riquezas, los van a traer lo que este mundo les ofrece, pero tranquilos, no se desanimen. Necesito hacer raíces profundas en el Dios. Es parte de la vida. Pero yo lo que tengo que entender, ok, Dios, mi vida no va a ser perfecta, voy a tener problemas, me va a traer la riqueza, me va a traer lo que me ofrece esta vida. Es normal. Sería ingrato decir que no. Pero yo lo que tengo que decir, Dios, si estoy entendiendo esto, fortaléceme más en ti. Pero entonces me voy a la pobreza, No, continuemos con nuestra vida. Continuemos con... No.
Pero que en ese caminar sea Cristo y que nuestras raíces vayan haciendo. Porque si no sería irse a un monasterio y apartarse. Y eso no dice Dios. Dios dice, pertenece en ese siglo y continúa con tu vida. Continúa con tu trabajo, continúa con tus planes, continúa. Pero que sea Cristo el que está fortaleciendo. Por eso les ruego, no se desanimen a causa de mis pruebas en este lugar. Mi sufrimiento es por ustedes. Así que deberían sentirse honrados, dice Pablo. Vean cómo Dios, sí estoy sufriendo ahorita, porque estoy en la cárcel, no es un lugar padre. Pero vean cómo Dios llevó a cabo su plan, me hizo que mis raíces, que penetrara su palabra, que me pusiera firme, y en vez de alejarme y maldecirlo y hacerlo, al contrario, creo que estoy conociendo más a Dios. Y eso los debería desanimar. Porque entonces la palabra se está haciendo real. Que Pablo dice que vendrán problemas, vendrán cosas, se está haciendo real, está profundizando. No se desanimen. Al contrario. Vean lo que Dios está haciendo en mi vida. Están viniendo preocupaciones, pero Dios me ha estado fortaleciendo. Y estoy más firme en Dios. Y las broncas no me han movido. No se desanimen. No se desanimemos. Van a venir broncas. Van a venir esas circunstancias. Pero sigamos caminando. Sigamos confiando en Dios. Dios está llevando a cabo su plan. Cuando pienso en todo esto, en todo lo que Dios está haciendo en mi vida, en todo lo que Dios ha hecho en su plan, ¿qué digo? Caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido una oración que, y ahora sí, que no sean como tierra rocosa, como el camino o como espinos. Pido una oración que, de sus gloriosos e inagotables recursos, Dios los fortalezca con poder en el ser interior, por medio de su Espíritu. Porque si los fortalece, porque si te fortalece a ti y a mí, entonces su palabra va a caer en buena tierra. Y entonces aquello que estorba, Dios me va a fortalecer y me va a ayudar a quitarlo. Dios lo va a quitar. Para que esas rocas que hay en mi vida, yo decir, eso no me gusta. Dios, ayúdame a quitar. Y me va a dar cuenta que hay algo que me está moviendo. Muévelo. Aquí hay este problema que me está angustiando, Dios. Y me estoy enfocando en la bronca más que en ti, en vez de confiar en ti. Ayúdame. Entonces, fortaléceme. Entonces está diciendo Dios, está diciendo Pablo, pido porque Dios es glorioso y tiene recursos inagotables. Que esos recursos y su poder venga a vivir a tu vida y te fortalezca en mi ser interior. Y que entonces mis raíces se hagan más profundas y empiece a madurar y empiece a estar en Él. Los fortalezca con el poder del ser interior por medio de su Espíritu. Necesitamos su Espíritu para decir, Dios, ayúdame. Porque en este caminar voy a tener problemas. Pero haz que tu palabra caiga en buena tierra. Que no me aparten estos problemas en ti, sino ayúdame a enfrentar este problema en ti. Ayúdame a enfrentar las tentaciones. Ayúdame a enfrentar los placeres de esta vida. Ayúdame que mi vida seas tú, que tu palabra profundice en mi corazón y entonces pueda caminar, pueda estar en ti y pueda seguir en ti y no te dé la espalda. Pido una oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Oremos esto. Dios, te pedimos, por favor, fortalécenos a cada uno de nosotros. Por favor, nos da temor, o me da temor
pensar que soy salvo, que estoy correcto y que realmente haya cosas que estén estorbando y que no dejen que tu palabra profundice. Dios, tú conoces nuestro corazón de cada uno. Quita eso que nos estorba. Y déjanos profundizar más en ti. Deja que tu palabra penetre en nuestro corazón. Limpia aquello que no nos conviene, Dios. Llénanos de tu poder, de tu sabiduría y danos de tus inagotables recursos. Necesitamos tu espíritu para realmente estar en ti. Tú conoces nuestro corazón, nuestras intenciones, nuestro pensamiento. Ayúdanos. Fortalece nuestro ser interior, fortalece nuestro espíritu para que estemos firmes y veamos cómo tú estás llevando a cabo tu plan en nuestras vidas. Te necesitamos, Jesús. Por favor, tú profundiza nuestras vidas. Te necesitamos, Jesús. En tu nombre. Amén. Nos estamos viendo.